Bueno, hola a todas y todos. Bienvenidos a una nueva cápsula del CIDEP, el Centro de Investigación de Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valparaíso. Mi nombre es Jorge Gibert y hoy día tengo el honor de entrevistar a nuestra invitada, Eve Besuri. Hola Eve, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Voy a hacer una pequeña presentación de Eve. Ella es doctora en antropología social de la Universidad de Oxford y entiendo que en tu comisión de tesis doctoral estuvo Levi Strauss y Evan Pritchard. No, bueno, Levi Strauss eh, fue uno de los temas de mi tesis, de mi tesis de maestría, en realidad, y, y bueno, estuve visitándolo en Francia, y él vino a Oxford para que le diéramos un honoris causa de la universidad, así que sí había para mí una relación linda, maravillosa, muy digamos, no muy estrecha, pero era una cosa muy estimulante, ¿no? Para esa época, porque además trabajaba sobre algunos de sus temas favoritos, ¿no? No, ahí estaba, bueno, Evans Pritchard fue también mi tutor, no para el doctorado. Para el doctorado, mis tutores fueron David Maybury Lewis, que era un ex Oxford, que era profesor en Harvard, y Raymond Carr, que era un historiador que había trabajado mucho tiempo sobre la historia de la guerra civil en España, pero le salió otro autor que publicó su libro en Oxford University Press, y entonces se quedó sin tema, ¿no? Es decir, podía seguir haciendo temas, pero sabemos de qué hablamos cuando te das cuenta que te quitaron, te ganaron de mano y te dejaron colgado en la brocha, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí él se especializó más en el siglo XIX español, en no sé qué historia, pero en los últimos años de su vida parece que editó un libro con una colección de fotografías de la guerra civil fantástica, es decir, muy impresionante, muy buena, ¿no? Pero entonces Raymond, que era un tipo muy particular, muy especial, y era el principal, el director de uno de los colleges, así que fue el college donde se instaló el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que justo fue al final de mi periodo, ¿no? Pero Raymond estuvo ahí, estuvo moviendo todo eso. Evans Pritchard fue mi primer supervisor en Oxford. Todo el curso de diploma lo hice con él, con mi tutor, como tutor, y Ronnie Needham en la maestría, ¿no? Donde ahí Tiene que haber sido una época fascinante, muy estimulante. es una de las épocas así más lindas de mi vida, esa cuando tú sientes que te abren el cerebro y que está todo ahí en efervescencia. Bueno, también Sí, cuando tiene 18, 19 años, yo creo que esa sensación la tiene mucha gente, ¿no? sí, claro. De estallido. Sí. Muy bien. Bueno, para seguir con la presentación de Eve, ha trabajado en muchos lugares del mundo, Francia, Canadá, Brasil, Venezuela, Argentina, etcétera, y ha tenido premios muy importantes. El último, el 2017, que era el premio John Bernal de la FORES, de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia, una gran organización creada por nada menos que por el gran sociólogo norteamericano Robert Camerton. Él fue su primer presidente. Y bueno, es un premio muy importante porque entre otras personas que han sido galardonadas está Derek de Sola Price, prácticamente el inventor, digamos, de la cienciometría, junto con Garfield, y también Bruno Latour, muy conocido en los estudios sociales de la ciencia por su teoría del actor red y otro tipo, digamos, de planteamientos. Entonces, te quiero dar las gracias y la bienvenida, Eve, a esta conversación. Eh, Quiero partir con algo que se arraiga en un libro tuyo del 2000, por aquí tengo la fecha, del 2000,
que se llamaba, un libro en inglés editado por Springer, que se llamaba Sociedad del Conocimiento y Economía del Conocimiento. Y ahí ya el título es bastante desafiante, porque da la impresión de que se está planteando que hay una sociedad del conocimiento que tiene el mismo estatus que la economía del conocimiento. Y desde un punto de vista, ¿no es cierto?, como quien dice visual, es mejor plantear la idea de que la economía está dentro de la sociedad, pero a lo mejor la economía es tan díscola que quiere separarse de la sociedad y por ahí se entra, digamos, a la discusión de cuál es el rol del conocimiento en la economía y en la sociedad. Entonces quisiera que tú nos contaras cómo ves actualmente estas etiquetas y para qué nos podrían servir. Sí, fíjate que eso fue un libro que lo armamos con Sverker Sörling, un historiador de la ciencia en Suecia. Cuando estábamos en una época en la que estuve vinculada, muy activa a un programa de la UNESCO que financió el gobierno de Suecia, de Sida Sarek, que era la gran agencia de ayuda internacional para la ciencia, para el conocimiento a nivel internacional, ¿no? Sverker Sörling era ya un connotado investigador ligado a la Fundación Nobel y a otras asociaciones. Pero en ese tiempo había un movimiento internacional que trataba de analizar los problemas del conocimiento en general, sin etiquetas cualificativas, ¿no?, de un tipo u otro, la investigación científica y la educación superior, como áreas críticas, bloques críticos de problemas que había que analizarlos conjuntamente. Y esto bueno, era una época donde, como siempre, la UNESCO no tenía plata, pero los suecos decidieron invertir en la UNESCO. Parece que había propuestas para que invirtieran mejor en el Banco Mundial o en la OCDE y no sé qué historia, pero la UNESCO, los suecos dijeron no. La UNESCO es un organismo intergubernamental, ahí hay mayor equidad de representación y de voz de distintos países, y pusieron muchísimo dinero, era un proyecto donde hubo mucho dinero, ¿no? Bueno, finalmente los resultados de eso, yo creo que los aprovechó más la OCDE que la UNESCO, pero esa es otra historia que deberíamos dejarlo para otro momento. Y a mí me tocó realmente estar muy ligada a eso. Fui la vicepresidenta del Comité Internacional y la presidenta del Comité Latinoamericano, ¿no? Y entonces hubo reuniones, en particular hubo una reunión donde se analizaba también estos temas de la economía del conocimiento como un modelo de organización de una cantidad de dimensiones, o otra gente que hablaba más vale de la sociedad del conocimiento, ¿no? Bueno, en un estudio introductorio largo que hicimos con Sverker, tratábamos de mostrar lo que cada uno de estos modelos, de estas propuestas, implicaban, ¿no? Y hoy en día creo que ya qué sé yo, hay gente que todavía habla de la aspiración a una sociedad del conocimiento mientras vivimos en mundos de ignorancia que persisten y se recrean, ¿no? Constantemente. Pero yo creo que hoy ya la discusión está, no sé, directamente en tratar de poder reconstruir una visión humana, ¿no? Más humana del mundo, que pasa ahora por otras urgencias, por otras inquietudes que tienen que ver con la destrucción inclusive de la posibilidad de la vida, ¿no? Del planeta y de todo esto. Entonces ya es economía y es
sociología y es sociedad y es todo, ¿no? Que tenemos que encarar. Pero desde, no sé, me parece que el lenguaje que se usaría hoy es un poco distinto, ¿no? Pero Vale. fue muy interesante en ese momento y era importante y creo que abonamos a esa discusión tratando de deslindar lo que implicaba en un caso o en otro, una posición más conservadora, otra posición más idealista, con visos ingenuos también de un lado y del otro, pero creo que fue un ejercicio interesante. Sí, una de las cosas de ese libro, en el capítulo, creo que en el introductorio, tiene que ver con el déficit democrático Democráticos. claro, de la etiqueta de economía del conocimiento, porque aparentemente, ¿no es cierto?, es una discusión que visualiza el conocimiento de una manera puramente instrumental. Y claro, ahí tú acabas de hacer el contraste, ¿no es cierto?, con una visión más humanista, que precisamente es la visión que de alguna forma ha transmitido, ¿no es cierto?, durante décadas la UNESCO, y por lo tanto, ¿en qué consistiría ese déficit democrático? Estamos más o menos claros hoy en día lo que es un déficit democrático, digamos, pensando en Trump, pensando en Bolsonaro, pero de todas maneras, cuéntanos tu visión. Mira, en el fondo la idea, así, la experiencia que veo es que mientras seamos sociedades que no incluimos a todos los actores sociales, que no los incluimos como actores también, con gente que tiene algo para decir y algo para hacer, porque todos hacemos, no estamos gratis en el mundo, ¿no es cierto? La abeja, el obrero más humilde, el pobre trabajador migrante o refugiado de lo que sea, hace cosas y hace cosas que son útiles, y no es pensamiento utilitario, sino que es esa utilidad profunda de ser humanos, ¿no? Y lo que encontramos es que son sociedades que se estructuran justamente a partir cada vez más de discursos, de verborragias así, democráticas, de retóricas, de igualdad y de inclusión, y no pasa nada, estamos olvidándonos a muchísima gente, unos por una razón, otros por otra, y eso a la larga no funciona, porque en la realidad estamos todos, y la Tierra es un planeta cada vez más chiquito y que cada vez se hace más incómodo para convivir porque no hay reglas de convivencia claras, ¿no? Entonces, la falta de una democracia real, no una democracia representativa de un proceso electoral, que sabemos todos los defectos que tienen los procesos electorales, ¿no? Sino esa democracia profunda que implica igualdad de oportunidades y equidad en la distribución de lo que sea, de las responsabilidades, de las miserias y de las bondades de nuestro sistema. Bueno, yo creo que ahí tenemos muchísimo déficit y hay que seguir trabajando muy en serio, con mucha Claro. responsabilidad. Sí, claro. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con el vínculo, por así decir, humano, ¿no es cierto?, entre una persona que ha tenido a lo mejor la suerte de transformarse en un investigador y por lo tanto está en la frontera del conocimiento, y por otro lado las personas, ¿no es cierto?, que tienen una educación, por así decir, más común y corriente, pero que también, ¿no es cierto?, hacen y desempeñan labores y cuestiones muy importantes. Y ahí hay algo interesante que tiene que ver con que hoy en día la ciencia tiene una naturaleza absolutamente internacional, global, pero por otro lado esos conocimientos quizás no siempre fungen o se conectan bien con los recursos locales, las capacidades locales y los conocimientos y saberes, ¿no es cierto?, particulares en los territorios. ¿Cómo tú has tenido varias experiencias de consultoría? ¿Cómo has visto ese vínculo entre este saber o este conocimiento, ¿no es cierto?, decimonónico, universal, y por otra parte el conocimiento en la práctica, ¿no es cierto?, de las comunidades
que muchas veces pueden ser comunidades, por ejemplo, de trabajadores o comunidades empresariales o comunidades políticas también en los territorios. Justamente ahorita, antes de comunicarnos por el Zoom, estaba revisando, porque me mandaron las correcciones de una entrevista que me hicieron hace 2 años ya, para Sydney, para una Forest en Sydney, ¿no? Que no sé qué diablos lo van a poner ahora también por escrito. Y entonces ahí la persona que me estaba haciendo la entrevista me preguntaba, bueno, ¿cómo era que si yo había estado trabajando con campesinos, campesinados sin tierra, obreros agrícolas, en fin, gente de la industria de la caña de azúcar, pero en el campo, y de ahí salté, cuando me fui a Venezuela a estudiar a los químicos, ¿no? Y a la industria petrolera venezolana. Entonces yo me dije, bueno, ¿le quedó alguna enseñanza de eso? ¿Pudo relacionar lo que era la realidad de este mundo pobre, atrasado, campesino, con gente formada en Estados Unidos, en Europa, en ese conocimiento, como tú dices, universal, decimonónico, etcétera, como la ciencia y la tecnología? Y justamente, mira, pasa por ahí, no, demasiado en esto de los científicos duros. Pero lo esencial es que podía abordar la realidad de esos científicos duros en sus laboratorios, en sus universidades, en sus congresos, en sus publicaciones, lo que fuera, las formas de interacción que ellos tenían, en el fondo, de la misma manera que podía hacer trabajo de campo con los campesinos, con los obreros, con las señoras que hacían empanadas, que saben su cosa, o que no podían ir de visita a la vecina porque le robaban la gallina, ¿no? Que me pasó eso en ingenios de caña azúcar, en colonias de ingenio de azúcar, encontramos unas viejitas sentadas en la casa porque tenía ese problema, tenía las gallinas en jaulas, cuando tenía que salir a la vereda o lo que fuera, y no salía a la calle porque le robaban la gallina. Bueno, esa humanidad se puede abordar de una manera así, común, a través de técnicas de trabajo de campo, técnicas etnográficas, lo que sea, pero en el fondo lo que estamos estudiando es seres humanos que tienen maneras particulares de agruparse, de vivir en comunidad, de desarrollar reglas del juego, de interacción, ¿no? de aceptación, de convivencia o no. En fin, eso es lo que me parece importante. No es que, bueno, acá vamos a estudiar la élite, ¿no? Porque están aquí arriba, entonces tienen coronita y son los que saben, y los otros no saben nada. No, yo puedo saber mucho, mucho de esto, pero puedo ser total inútil para entender cosas que tienen que ver con emociones, con afectos. Bueno, se murió ahora hace un año, pobre. Un amigo agrónomo, que cuando yo tenía mis plantas que se estaban muriendo en la maceta, lo llamaba y le preguntaba, mira, Hugo, por favor, a ver qué hago yo con mi plantita aquí, no sé si le metí demasiada agua o poca agua. Dice, no, mira, yo soy agrónomo, no me preguntes eso, porque no sé nada de eso, tienes que pedirle al jardinero de la esquina. Y efectivamente, el jardinero de la esquina te sabía mantener las plantas, tenía un conocimiento, un saber hacer, que este ingeniero agrónomo, no, pues él estaba para otras cosas, ¿no? Entonces, cada quien a su trabajo, pero todas en última instancia son valiosas porque vemos que la vida, la humanidad, la sociedad y el planeta necesita de todos, ¿no? Y además, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? Claro, No es claro. como las señoras esas acá en Argentina, que siempre había todos esos
esos problemitas con militares, con rebeliones, con esto y otro, y dice, ay, no, 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 si hay mucho lío, yo me voy a la estancia y listo, me olvido, ¿no? Bueno, no se arregló eso así, yéndote a la estancia y olvidándote de lo que pasaba en la sociedad. Hay que realmente atender esos problemas, ¿no? Sí, claro. El tema del rol de la ciencia en América Latina parece que precisamente tiene algo como de tragicómico, en el sentido de que efectivamente da la impresión de que la formación universitaria y posteriormente la formación científica, bueno, primero que todo es muy reciente. Es decir, las comunidades científicas en América Latina, creo que probablemente las más antiguas no tienen más de 100 años, con mucha suerte, ¿no? Pero en general da la impresión de que en América Latina el científico siempre ha formado parte de una élite. Y como toda élite, está o ha estado bastante desconectado de las realidades, ¿no es cierto?, particulares de su país, ¿no? Es decir, muchas veces hemos visto, ¿no?, a científicos que en el fondo tienen una sabiduría y un conocimiento muy detallado de todo lo que se discute, por ejemplo, en Europa, pero no sabe lo que pasa en su patio, digamos, de su casa, en la ciudad donde vive, en el país donde está, finalmente. Y reproduce, ¿no es cierto?, un conjunto de, por una parte, maneras de pensar, ¿no?, maneras de trabajar, ¿no? Quizás un ejemplo atípico, ¿no es cierto?, y muy notable, es el de vuestro primer premio Nobel, ¿no es cierto?, Bernardo Hussein, que entiendo que él hasta hacía de repente sus propios instrumentos, ¿no? Así como de manera bien artesanal. Entonces, ¿cómo podríamos revitalizar eh, el ser científico, ¿no es cierto? Nuestra experiencia y nuestra vida, ¿no es cierto?, como latinoamericanos, de manera tal que estemos más conectados con la sociedad en la cual nos toca vivir. Sí, ¿Cuáles yo serían creo. los puntos de esa conversación? Mm. Bueno, que es el viejo problema, el viejo dilema, ¿no? Porque uno tiene en varias de nuestras constituciones latinoamericanas la idea básica era educar al soberano, ¿no? Es decir, educar al pueblo. Entonces vamos a poner educación, vamos a tener educación superior, como un modo de construir la nación, ¿no? La nación independiente, la nación moderna, etc. Y entonces vamos a crear un grupo social educado, ilustrado, que pueda ayudar también a iluminar a otros. Lo que ocurrió en el proceso parece que es un proceso de construcción, un proceso de elitización, de construcción de élites, ¿no?, supuestamente intelectuales, aunque eso también varía de país a país, ¿no? Yo ahora he estado en Colombia, he pasado el último año, y es evidente que también ahí se construye una élite intelectual que se separa bastante de, del medio, que ha quedado mucho más deprimido con otra base cultural tradicional, ¿no? Y otros países donde pareciera que se diluyó un poco más la cosa, se hizo más masiva, ¿no? Inclusive, ya que mencionas esto de Hussein, me acuerdo una vez de una conversación que teníamos ahí en Cambridge con Edward Shields. Yo estaba publicando un artículo ahí en la revista y estaba en Inglaterra, entonces bueno, lo voy a visitar, ¿no? Y estábamos ahí comiendo en su casa, que él hacía la comida porque vivía solo, y él me decía, no, 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 pero mira, realmente la Facultad de Medicina, para poder hacer investigación en América Latina, tienes que tener poca gente, porque es como que es una élite natural que se forma de los mejores. Ese grupo tiene que ser un grupo escaso, porque no hay medios para formar a más gente, y entonces así se debe proceder. No puede haber una formación masiva de investigadores, ¿no?
Porque yo lo que estaba mostrando es que la Facultad de Medicina, ya en esos años, finales de los años 30 y 40, la Facultad de Medicina era relativamente ya una universidad masiva en Buenos Aires, ¿no? Y Shields tenía la idea que no, tenían que ser grupos pequeños, que estas universidades masivas eran nada más fuentes de formación de populismo, de ideas populistas. Y bueno, habría que revisar un poco, yo también debería hacer mi mea culpa por ahí, pero en el fondo sigo creyendo que nuestro desafío, dado de dónde veníamos y lo que queríamos ser todos como sociedad y qué sé yo, tenía que ser así, unas universidades masivas para una población que quería educarse, ¿no? Que era la educación del soberano, pero tenía que hacerlo con calidad, ¿no? Y mal que bien, aún un señor tan así, tan rígido y autoritario como Hussein, bueno, participó en eso y creó una escuela de pensamiento e investigación muy importante, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, en esa facultad masiva de medicina. Solo que el tipo tenía una fórmula que ahí le vemos la huella, ¿no? de él, y era que para él, bueno, tenías que ser, o estamos hablando de condiciones de la Argentina pampeana, ¿no? Tenías que ser hijo de estanciero, porque entonces, bueno, ¿cuántas vaquitas voy a vender para pagar los estudios y para poder poner mi laboratorio, lo que sea? O si no tenías plata, tenías que casarte con la hija de un estanciero, que entonces eso te asegurara a ti poder hacer tu carrera, ¿no? Entonces ahí veíamos otra vez la división de clases, ¿no? La división económica profunda. Pero aparte de eso, cuando los tenía trabajando, si los chicos eran inteligentes, bueno, pues para adelante, ¿no? Y seguía con ellos. Yo creo que el desafío en nuestros países sigue siendo la necesidad de educar más y de educar mejor, ¿no? Y más para que todos podamos funcionar y todos ser miembros que contribuyamos a la sociedad. Ahora, la otra manía no es latinoamericana, creo que quedó desde el siglo XIX, es que todos tienen que ser doctores. Tenemos escasez de doctores, y eso nos lo dicen las reglas de política científica, ¿no? Tenemos que formar más doctores, de acuerdo. Pero no todo el mundo tiene que ser doctor, cuando no hay verdadera vocación, especialmente en estas, no el doctor médico que te atiende cuando tienes fiebre o qué sé yo, sino el doctor que tiene... El que PhD, en el ¿Ah? fondo. El PhD, ¿no es cierto? Claro. Claro, pero no todos tienen. ¿Por qué no se respeta socialmente al buen técnico que quiere ser técnico, ¿no? Y que te maneja unas realidades muy concretas, operacionales, etcétera, de maravilla, pero no es doctor, ¿no? Entonces pareciera que ese tipo vale menos. Yo me acuerdo que en Chile, no sé cómo está la cosa ahora, pero durante bastante tiempo había problemas con los institutos públicos, ¿no? Tecnológicos, institutos técnicos, etcétera, que problema de valoración social, ¿no? Que Sí, si mucho. científicos valen más porque son más duros, más básicos, más puros, más inútiles para esas realidades de la vida cotidiana que otra gente. Y no, necesitamos buenos técnicos, muchos buenos técnicos, que la sociedad de servicios o lo que ya nos tragamos la etapa de la sociedad industrial, pero bueno, para lo que venga ahorita que puedan atender ellos también, ¿no? Y entonces todo esto que tiene que ver, respeta a cada quien en lo que sabe y en lo que puede hacer mejor, ¿no? Y ubiquémonos en lo que podemos hacer mejor y no en lo que simplemente se convierte en una etiqueta, que es una etiqueta de diferenciación social. Entonces, así no vale, eso no es ciencia, eso no es conocimiento científico. Eso nos mete ya en el otro ámbito de lo social, ¿no? Sí, claro. Y es un poco inevitable porque hay una anécdota muy, muy simpática de cuando Darwin visitó Chile. Bueno, él estuvo por muchos lugares de América Latina y donde encontró la mayor distancia social fue en Chile, porque resulta que los campesinos, las personas que lo ayudaban con las mulas, los baúles, etcétera, nunca se sentaban a comer con Darwin y las personas que lo acompañaban por miedo, por esa cosa así como de miedo al patrón, ¿no? Autocensura, ¿no? La autocensura, que es muy Claro, frecuente. claro. Interesante lo que estamos conversando, porque también
hoy en día, cuando uno ve, ¿no es cierto?, los liderazgos en todos los ámbitos, en los ámbitos culturales, políticos, en fin, uno ve gente que quizás en otras épocas no hubieran podido liderar nada, absolutamente nada, ¿no? Un poco por el tema de las redes sociales, o por cierta espectacularidad o ignorancia creciente o falta de interés de las personas, por quién votan, por a quién apoyan, etcétera, en las distintas actividades de la vida social. Me interesa preguntarte sobre cierto aspectos, digamos, del carácter y el liderazgo de estos personajes, como por ejemplo Oscar Barchasky, como por ejemplo Sábato, ¿no es cierto? Y bueno, el mismo Hussein, en fin, ¿cómo, qué, ¿por qué ellos, ¿no es cierto?, por quizás situaciones más allá de su brillantez intelectual, cómo ellos lograron formar estos grupos, digamos? No es casualidad que el Leloir, ¿no es cierto?, haya sido discípulo de Hussein, y en el fondo, digamos, el maestro tuvo el premio Nobel, el discípulo tuvo el premio Nobel, ¿no? Parece que César Milstein también trabajó en ese grupo, entonces parece que había una fórmula de cómo desarrollar, ¿no es cierto?, estos talentos. ¿Cuál es tu impresión de esos liderazgos? ¿Estuvieron favorecidos quizás por ciertas condiciones institucionales o realmente era todo tan difícil como hoy en día, pero ellos lograron superarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que un poco es el producto de una época, ¿no? Una época en la que había habido toda una expulsión de Europa de mucha gente que emigraron a América, a hacer la América, a vivir la América, y que entonces tenían el sueño de poder hacer allí lo que no habían podido hacer en Europa, donde había realmente muchas restricciones de tipo social, ¿no? Por una estructura mucho más rígida de clases, de estamentos, etc. Y la coincidencia de ser unas sociedades nuevas, sociedades por ende en algunos aspectos más abiertas, ¿no? Y distintas oportunidades que se dieron, permite el surgimiento o la coincidencia de grupos, de individuos, de personas interesadas, apasionadas con la cuestión científica, pero se ve que el momento estaba maduro ya para pensar en la institucionalización de la actividad científica dentro de nuestros propios países, ¿no? Es decir, el propio crecimiento económico que se estaba dando, lo que la misma guerra les enseñó de que había que hacer sustitución de importaciones, no había casi fábricas, había que hacer las fábricas, hacer la industria, meter todo el... Todo eso abre las cabezas, abre las expectativas de las personas, y bueno, surge todo este grupo de gente que coincide en un momento dado y que empiezan a pensar, bueno, ¿por qué no? En América Latina también sí podemos, ¿no? Y tenemos que hacer las cosas seguramente de manera un poco diferente o muy diferente según el caso, y eso fue lo que separó a los Barsaski de otra gente que después se suponía que era de pensamiento más reformista, es decir, más moderados, ¿no? Es decir, podía ser más extremo o menos extremo, pero lo que se buscaba era cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es interesante ver la posibilidad de tener grupos como era el grupo de Hussein, que fueron grupos muy productivos, muy fértiles en la construcción del campo, ¿no? de ese campo que ellos eligieron en fisiología experimental o lo que fuera, pero cómo cohesionaron grupos con una concepción clara de trabajo basado en el rigor científico, en cierto espíritu de grupo y cierta inquisitividad, más que nada el desarrollo, el estímulo de la curiosidad intelectual, etc., ¿no? Pero
digo, había gente de origen muy variado, ¿no? Hussein era de clase media, había trabajado como el chico el repartidor de la farmacia con la bicicleta, llevando los remedios a las distintas casas para terminar de pagarse los estudios, porque por más franceses que fueran sus papás, él era el cuarto hijo, y los papás dijeron, no, a este ya no lo mandamos a Francia, porque ya no nos alcanza el presupuesto familiar, se queda en Buenos Aires, y tuvo que trabajar para terminar sus estudios. Y bueno, y llega a ser este hombre, ¿no? Tan importante, tan valioso para la ciencia. Leluar era uno que tenía las vaquitas, era de otro origen Sí, social, pero se forma en esa escuela también, ¿no? Sábato no era profesor de secundaria, tenía un título de profesor de escuela secundaria, no era un científico, era un tipo talentoso, un tipo brillante, ¿no? Con muchas aptitudes, y lo que comparten todos es esa vocación de, bueno, vamos a hacer algo con la ciencia. La ciencia la tenemos que hacer nuestra, tenemos que apropiarnos nosotros también de ese conocimiento que hasta ahora era toda la cosa transferida, la idea de la transferencia de ciencia, transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Eh, bueno, tenemos que hacerlo nosotros y lo podemos hacer en América Latina. Y entonces ahí empieza ese proceso de transformación también de la vida universitaria, ¿no? Y empieza el reconocimiento de la necesidad de tener la dedicación a tiempo exclusivo para poder pensar, para poder hacer docencia y hacer investigación también. Es decir, es toda una renovación intelectual importante que se da en esa época, que no fueron solamente este grupo en Buenos Aires, en Argentina, lo que fuera, sino que encuentra gente en Chile. Yo tenía la red de la gente que hacía fisiología experimental en esa época, y tú tienes gente en Chile, gente en Venezuela, gente en México, gente en Uruguay, gente en Brasil. claro. Ya había practicantes, y que empiezan a articularse en redes ya en esa etapa temprana, ¿no? Y son redes que ejercen presión sobre el ámbito internacional para el reconocimiento, para la inclusión, para el dejar de sentirse tan marginales en el ámbito científico internacional, ¿no? Que creo que es una cosa que ha unido también a los latinoamericanos durante mucho tiempo, eso, Sí. tratar de funcionar juntos, ¿no? Sí, Sí. claro, y de alguna forma hubo una sintonía porque a propósito de la institucionalización de la ciencia en Estados Unidos con este liderazgo de Vannevar Bush, ¿no es cierto? Que después se replica, ¿no es cierto?, en varios países, el CONICET en Argentina, el CONACYT en México, el CONICYT en Chile, etcétera, y se realmente adquiere, digamos, una visibilidad política la ciencia que antes no tenía. En el marco, ¿no es cierto?, de toda esta conversación de las estrategias de desarrollo económico en nuestros países. Eh, 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 yo siempre he estado pensando en que efectivamente hoy en día las condiciones son bastante similares, porque efectivamente también estamos en un momento como de marginación 2.0, ¿no es cierto?, de lo que es el comercio, el desarrollo, digamos, y hoy en día, al igual que en esa época, también hay mucha gente, hay muchos jóvenes, ¿no?, en particular, que están formados, han tenido experiencias relevantes que probablemente la mayoría, digamos, de los investigadores seniors no han tenido, es decir, han tenido la posibilidad de viajar, de formarse en el exterior, de estar permanentemente en seminarios, congresos, ¿no? Los burócratas a veces tildan esto de turismo científico, pero en realidad cuando uno va a un congreso a veces aprende lo que no aprendió en 2, 3, 4 meses, porque en una conversación en el pasillo, el investigador X te pone en el centro del tema y del debate y te ahorra leer 1.000 o 2.000 páginas. Entonces, creo que estamos en un momento bastante expectante. Sin embargo, las condiciones, por una parte, globales, ¿no?,
pero también de los desastres políticos en nuestros países, hace que la cosa sea también difícil. ¿Cómo ves tú este escenario para el desarrollo futuro de las comunidades científicas en América Latina? Sí, bueno, veo que como que no es que, no sé si se agotó, ¿no? Un ciclo, pero que sí es un ciclo que se está cerrando, que ya se cerró, ¿no? Que es el ciclo de la institucionalización, consolidación de una cierta manera y de una cierta extensión de la ciencia que se podía hacer en nuestros países, ¿no? Es decir, los CONACYT, todo esto han dado su aporte, han ayudado a crear carreras de investigación, instituciones, los elementos lo que llamaba el Manuel Frascati el sector conexo, ¿no? Todas esas actividades Sí, sí, sí. que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Ok, se aprendió toda esa parte formal, se implantó en el grueso de los países de la región, pero como que estamos funcionando en una dinámica muy repetitiva, muy inercial, muy de seguimiento y de tratar de no caernos, ¿no? De seguir amarrados como sea a ese sistema internacional y no, ya no más como que era ilusorio buscar una voz propia o un sentido local, ¿no? En un momento dado parecía que era bueno tener indicadores de producción, de productividad científica, es decir, tener tantos científicos y tener tantas publicaciones científicas. Eso si después salía publicado en un informe del Banco Mundial, que te ponía un poquito más arriba o más abajo, era importante para eventualmente conseguir mejores créditos, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces adornaba, vestía, tener también capacidades científico-técnicas. Y hoy hay países que tienen capacidades reales, ¿no? de ciencia. Ahora digo, no hace mucho que volví a Argentina, pero sí, bueno, reconozco, hay capacidades científicas en el país, las hay en Chile, las hay en Brasil, por supuesto, y en Sí. otros países. Pero me parece que eso solo ya no es suficiente, obviamente, ¿no? Además que muestra la brecha que tenemos todavía, que no es todo el porcentaje de población joven que pudiera transitar por las universidades, que pudiera transitar por la educación superior, que pudiera transitar por las carreras técnicas, por las carreras humanísticas, etcétera, que pudieran estar, no son todos los que están, ¿no? Y eso es un problema. Y la otra cosa es pensar cómo nos enganchamos con el mundo, cómo nos insertamos con el mundo. Lo cual es difícil, es sorprendente, porque por otro lado vemos que como nunca hay latinoamericanos así, regados por el mundo, ¿no? Y hoy no es solamente si están en Estados Unidos o si están en París o en Francia o en Inglaterra, sino que uno los encuentra en los lugares más insólitos, los encuentras en Indonesia, los encuentras en Corea, en Japón, en la China, en Australia. Y son latinoamericanos que se han formado, que han hecho sus estudios básicos en América Latina, ¿no? Y que han logrado insertarse como profesionales de la ciencia y la tecnología bien o muy bien en todos esos lugares del mundo, ¿no? Es decir, que América Latina ha logrado producir esas capacidades, pero lo que le ha faltado es lograr hacer que funcionen también para sus países, no solamente para rescatar al individuo que tiene siempre el salvavidas de, bueno, yo tengo un título, tengo mi PhD, cualquier cosa, me largo, me voy para otro país y chao, se acabó. No tengo compromisos con mi sociedad, con mi región, con mi gente, ¿no? Eso a partir de pensarlo como comunidad. Pero los estados latinoamericanos me parece que siguen sin pensar la ciencia y la tecnología como herramientas útiles para su propio desarrollo. No están pensando en cómo aprovecho esas capacidades científicas y técnicas que tengo y cómo puedo incrementar esas capacidades científicas y técnicas que tengo como país para poder trabajar y funcionar en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran desafío de esta década o de esta época,
que América Latina tiene que resolverlo. En algunos países están más cerca de lograrlo que en otros, pero en general todavía estamos lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, menos mal que ya no me toca responsabilidad. Claro, Estar, claro, claro. Le pero pasa el bastón es a las parte, nuevas generaciones, sí. Sí. sí, Se me ocurren varias cosas a partir de lo que has dicho. La primera es eh, algo gracioso que tiene que ver con lo que se denomina habitualmente el paperismo, ¿no? Porque los profesores universitarios en muchas partes de América Latina, en los años 60, por ejemplo, eh, siendo muy bueno en las materias, ¿no es cierto?, básicas, en fin, etcétera, la universidad era muy elitista en esa época, por lo tanto no era masiva, por lo tanto, por lo menos en Chile y en otros países, en Argentina era más masiva, pero en varios países no era tan masiva. Eran muy buenos docentes, pero no estaban ni cerca de lo que era la frontera de las discusiones científicas en sus materias. Entonces, muchos de estos grupos de profesores decían, a propósito de la gente que volvía del exterior y que estaban formados y que publicaban, ¿no es cierto?, en revistas internacionales, decían, no, pero esta gente no hace nada, solamente publican y no hacen las cosas importantes, que es aportar al desarrollo del país, etc. Y en realidad era como una suerte de mecanismo de defensa respecto de, ¿no es cierto?, estas personas que volvían de Inglaterra, de Estados Unidos, y que estaban en la frontera del conocimiento y que se encontraban con comunidades académicas que en realidad eran muy cerradas, muy elitistas, ¿no? Y desde cierto punto de vista estaban muy desactualizadas y no, realmente estaban formando solamente profesionales, no era más que eso. Tampoco había un gran vínculo, digamos, de la universidad con el medio externo, con la industria, etcétera, porque también ese proceso estaba como de alguna forma recién empezando, y por lo menos en el caso de Chile fue brutalmente interrumpido por la dictadura, por el golpe de Estado del 73. Entonces, hoy en día pareciera que estamos en el mismo grado de inutilidad, pero precisamente haciendo lo que antes no se hacía, que era produciendo muchos papers, ¿no? Muchos papers que parece que poca gente lee, parece que no son tan importantes y pareciera que son residuos de ciertas conversaciones a las cuales no estamos invitados, ¿no? Entonces, eh, digamos, ahí hay algo que tiene que ver con cómo yo me ubico en mi lugar, donde estoy, ¿no? Entonces, eh, soy ejemplo de pocas cosas. eso tiene mucho que ver con qué políticas científicas desarrollaste, ¿no?, como país. Porque, bueno, hablamos de las políticas públicas, qué sé yo, pero el hecho de que la gente haya aprendido a hacer papers, ¿no? Los seres vivos son seres de aprendizaje, ¿no? Tú le pones la senda y los tipos van por allí, somos aprendemos la cosa, seguir las rutas que nos imponen, o las trampitas que es lo que hay que hacer, en fin, la gente aprende rápido, ¿no? Entonces, si políticas científicas a veces explícitas, otras veces no explícitas, pero que están allí, fueron ya realmente llevando a esto, de como se quería incrementar la productividad científica, porque eso quedaba bien en los informes del Banco Mundial o del BID, bueno, pues la gente empezó, sí, esa es la cosa. Sí, porque además encima te ofrecían a veces incentivos o qué sé yo, y además quedaba bien, porque fulanito publicaba. Entonces, ¿cómo no? Bueno, la gente aprendió a escribir. Y entonces empezaron a multiplicarse las revistas y empezó toda esta locura en la que estamos sumergidos hoy. Que además se ha convertido que la evaluación del individuo y de las instituciones pasa también por cuántos papers tienen, ¿no? Y eso influye también en los rankings universitarios y toda esta historia. Pero bueno, todo eso es parte también de políticas que a veces chocan entre sí, políticas públicas que interfieren entre sí o que tienen consecuencias no deseadas, ¿no?
porque, ok, está muy bien aumentar la productividad, no producir nada o producir nada más ensayos literarios, que son muy valiosos, por supuesto, pero tienen otra finalidad, Claro, a producir papers científicos en buenas revistas, en fin, estamos todos de acuerdo que hay que mejorar siempre eso y que ha habido mejoras, es parte de la profesionalización, digamos, claro, claro. de la científica. Pero si se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Y además, si no hay criterios serios de evaluación de esa producción que se hace, entonces, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Y ahora lo que hay que hacer es recoger amarras y revisar esto y ver qué hacemos con esto que hemos producido, que gente que nada más sabe producir paper, no sabe llegar a soluciones de problemas, solamente lo que solucionan es llegar a las conclusiones del paper, pero no problemas reales, y ver cómo se avanza si tú defines realmente otras políticas públicas que tengan que ver en serio con el desarrollo humano, el desarrollo económico y el desarrollo social de la sociedad y de un planeta que va mucho más allá de cualquiera de nuestros países ahora. Es decir, que tenemos que pensar de otra manera, no es nada más porque es este paisito o el otro paisito o el otro paisote, no, son todos los países. Entonces la idea de país mismo debería diluirse en un ámbito mucho más amplio, mucho más extenso, mucho más rico, además, que es el ámbito planetario, ¿no? Pero justamente en este momento vemos otra vez un resurgimiento de los nacionalismos estrechos. Entonces, esto me parece que es bastante suicida, ¿no? Es bastante negativo. Yo creo que todos tenemos raíces, a todos nos gusta el lugar donde nacimos y tenemos nuestros afectos y tenemos nuestros antepasados, nuestros muertos que están enterrados en alguna parte, pero tenemos un planeta, ¿no? Que cuidar y una sociedad humana que cuidar, y no veo que estén todas las herramientas que tenemos apuntando a resolver eso, ¿no? Nos Sí, pues. distraemos con esto de Mm. cuántos papers, cuántas cosas, Claro. no va por ahí el asunto. Sí, bueno, es una ecuación difícil porque, como tú bien dices, no se trata de no producir nada. Escribir paper está muy bien, pero efectivamente hay que hacerlo por una parte en los temas que son pertinentes, en los temas que son urgentes, en las cosas que pueden tener un impacto social, ¿no es cierto?, mayor, etcétera. ¿Ah? Y a veces, muchas veces, ciertas publicaciones, entre comillas, que no están indexadas ni nada que ver. Estoy pensando, por ejemplo, en las revistas de la Claxo, que la lee mucha gente y que es un buen vehículo, digamos, de difusión de ideas, eh, pero que, claro, dicen cosas importantes. Entonces, a veces es bueno combinar, ¿no? O tratar de, es difícil, pero tratar de ubicar los temas latinoamericanos en la discusión, ¿no es cierto?, más global. Hay otra cosa que se me ocurría cuando tú hablabas, que tiene que ver con el hecho de que es difícil desarrollar la ciencia y la tecnología si no hay una matriz productiva tal que efectivamente genere desafío y genere una cierta demanda hacia el mundo científico y tecnológico. De hecho, nosotros tenemos, a lo menos en Chile, científicos que hacen básicamente, digamos, ciencia básica, que son muy buenos, pero como Chile se desindustrializó y por lo tanto hoy en día, ¿no es cierto?, producimos poco y nada, ¿no? Estamos todavía, digamos, en la clorofila y la geología, ¿no es cierto?, estamos cortando árboles y sacando piedras. Entonces, efectivamente, hay ciertos desafíos que son interesantes, pero son pocos. Creo que el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, o el desarrollo de el sector terciario hoy en día, ¿no es cierto?, las industrias o las firmas que nacen globales, sobre todo del campo informático, etcétera, o la misma biotecnología, que tiene un rol muy importante en el desarrollo económico, el tema de las patentes. Hoy en día en la pandemia se notó lo importante que era, digamos, en cada uno de los países, que en muchos países por ley no se pueden producir vacunas, digamos,
porque efectivamente los institutos públicos están tan debilitados, tienen tan poco presupuesto, que en realidad no hay ninguna posibilidad de producir nada. Entonces, ¿cómo o qué enseñanza o qué lecciones o qué ejemplos tú tienes en la mente a propósito de este vínculo entre lo que es la matriz productiva y por otro lado las comunidades científicas de investigación, pero también de práctica, ¿no? Porque me gustó mucho lo que planteaste a propósito de los técnicos, ¿no? Es decir, la precarización que hay hoy en día en las comunidades científicas, sobre todo la gente que trabaja en laboratorio, es enorme. El mismo postdoc es una suerte de... Ya no es un premio el postdoc, es como un castigo. Entonces, por las condiciones de precarización laboral, contratos muy breves, ¿no es cierto?, a veces mal pagados, a veces que no se pagan, ¿no? Hay un gran escándalo hoy en día en Chile a propósito de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología recién creado no está dando el ancho en su gestión administrativa y ha dejado de pagar y tiene en problemas a un grupo muy importante de jóvenes investigadores. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se podrían como desenredar en ese escenario? Bueno, fíjate, no sé, por lo menos me ocurre ahorita, después me pongo a divagar y me voy para otro lado, ¿no? Pero... Mejor. no, por un lado, como que esto de cuando uno ve científicos y técnicos, ingenieros regados por todo el mundo, no es casual, no es nada más producto o del exilio político o de la búsqueda de mejores remuneraciones económicas, qué sé yo, sino también la posibilidad de hacer ciencia. Si tu país no te da esa posibilidad porque su base productiva no le da, ¿no? Entonces, bueno, a veces la gente opta por irse porque su pasión por lo que hace es demasiado grande y las oportunidades que tiene son demasiado buenas, entonces se va a otro lugar. Lo cual eso nos llevaría a otra discusión que tiene que ver con esto. Sí, la ciencia no es justamente una de esas instituciones sociales que nos adelantan en el tiempo y que nos llevan a una concepción realmente mundial, ¿no? Es una institución mundial, no es solamente la aspiración de conocimiento universal, sino que la ciencia es una de esas instituciones que se globalizan primero, ¿no? Ciencia y tecnología. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que a mí me tocó ver, entre otros casos, que me llamó mucho la atención en su momento, la industria petrolera en Venezuela, que era una industria que se nacionalizó y que empieza a desarrollar capacidades propias, ¿no? Propias para el desarrollo de la industria nacionalizada. ¿Y qué me encontré yo cuando empecé a estudiar esa industria, esa actividad petrolera nacionalizada? Bueno, empecé a analizar lo que ocurría a nivel de las universidades y en paralelo lo que ocurría en la industria. Y lo que vi es que realmente eran dos sendas paralelas en el tiempo que no se unían casi entre sí. La industria no le prestaba la menor atención, menospreciaba las capacidades que la universidad con mucho esfuerzo hacía desde las universidades. Y los científicos trataban de hacer su cosa pensando en el aprovechamiento potencial que eso tendría en la industria. Entonces, ¿qué hacían? Lo que algunos autores de STS han llamado la ciencia aplicable no aplicada, ¿no? El concepto de Pablo Kramer habla de bueno, yo me encontré muchos científicos que ellos mismos me lo decían. Lo nuestro es aplicable, no aplicado. Investigadores catalíticos de primer nivel internacional que tenía Venezuela en esa época y que decían, la industria no los usa. Y no los usa por las condiciones de monopolio, oligopolio, bla, 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 de estas grandes industrias que son industrias mundiales. La industria petrolera, caramba, es la base energética, ¿no?, que hemos tenido durante prácticamente un siglo. Entonces se constituyen a nivel internacional. ¿Y dónde estaban los catalizadores? Bueno, había todo un monopolio de unas empresas en Holanda y de otra por ahí que controlaban todo el negocio, todas las posibilidades de hacer. Entonces tú podías hacer investigación que acababa siendo investigación teórica, investigación básica, porque no la podías aplicar, por más aplicable que eso fuera, ¿no? Bueno, y así como en el caso petrolero,
hay otros sectores. Chile tiene la cuestión del cobre, tiene la cuestión forestal, tiene la cuestión de la pesca, donde hay capacidades muy sólidas, ¿no?, que uno ve allí. Pero ¿cómo funciona y cómo se insertan en el nivel institucional nacional de estratificación? Yo me acuerdo haber visto que había inclusive discriminación entre la gente que estaba en ciertas universidades y gente que estaba en institutos. Fuera no sé si ¿cómo era? Se llamaba INTA también, el de tecnología agropecuaria, no sé cómo se Sí, llama en Chile, sí, ¿no? sí. Ajá. O Línea. el línea, sí, el Mm. línea o el forestal y todo, Sí, sí, quedaban sí. más abajo, ¿no? Porque no Absolutamente. eran de universidad. ¿Qué locura es esa? ¿No? No puede ser una cosa Claro. así. Y eso lo hemos repetido tantas veces. Entonces, ok, no tenemos bases productivas, aunque tenemos recursos naturales, tenemos tantas cosas que se pudieran explotar y que a veces se explotan afuera, pero esas cuestiones de organización interna y de no atender o de no poder atender suficientemente hace que las capacidades científicas que tenemos atiendan ahí donde está la punta en este momento. Bueno, ahora que son la cuarta, la quinta revolución industrial, nos vamos todos ahora por la cosa digital o por la nanotecnología o lo que sea. Bueno, pero lo vas a hacer, entonces te encuentras tipos brillantes latinoamericanos que están trabajando en otros lugares, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿está bien o está mal? No sé, finalmente cómo lo veremos, ¿no? Quizás que en última instancia, si llegamos a tener un mundo que sea un poco más justo, más equitativo, donde todos podamos circular ampliamente, sería fantástico, ¿no? No me preocuparía si soy chileno, si soy paraguayo, si soy argentino, muchas desigualdades, con muchas asimetrías, y todavía los estados funcionan, ¿no? Y crean todavía más dificultades de las que pudieran haber, pero ahí estamos, ¿no? Sí. Sí, claro. Ahí hay un rol importante que cumplen las agencias o los ministerios, ¿no es cierto? O las secretarías de ciencia en los distintos países. Ahora, una de las cuestiones complicadas en América Latina es que el sector empresarial o el actor económico, ¿no es cierto?, empresarial, ¿no? Todo lo que son las cámaras, los grandes conglomerados económicos, la verdad es que ellos están, por así decir, muy bien y por lo tanto no requieren generar, ¿no es cierto?, un esfuerzo adicional para multiplicar, ¿no es cierto?, las ganancias de manera exorbitante. Es decir, uno casi podría decir, pero para qué queremos ciencia y tecnología si al final estamos ganando plata como locos igual? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, desde la agencia, desde el discurso, ¿no es cierto? Fíjate que hay una cuestión interesante, hago un paréntesis, de los probablemente 30 partidos políticos que hay en Chile, deben haber 3 o 4 que tienen alguna suerte como de comité o de qué sé yo, frente, ¿no es cierto?, partidario, que tiene que ver con desarrollo científico y tecnológico. Probablemente no, digamos, en la gran mayoría de los partidos políticos, las discusiones, para qué hablar los congresos, la ciencia está completamente invisibilizada y es como el motor del desarrollo del mundo contemporáneo y nosotros no le damos ninguna importancia. Entonces, Bueno, ¿cómo? tú ves eso, así que pasa en nuestros países, y es absolutamente, coincido contigo, pasa eso. Y por otro lado, tú ves universidades del ámbito internacional, digamos, fuera de la región, que tienen políticas muy, muy concretas de captación de estudiantes extranjeros. Y te dicen, ¿por qué? Bueno, porque eso es justamente la diversidad cultural, es la que nos da ese edge, esa punta de innovación, esa diferencia, ¿no? Entonces, queremos tener más gente. Y también, por supuesto, entre esos extranjeros entra todo el tren de los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, Claro. Entonces, ellos sí la tienen clara, ellos saben que sirve.
en organización, en velocidad, flexibilidad del ajuste para hacer distintas cosas con esta rapidez de los cambios tecnológicos que hay hoy en día, ¿no? Pero en un país donde tú no tienes conciencia del valor de la ciencia y la tecnología, pues para ti es lo mismo entonces que sea una joya preciosa o sea una piedrita de colores, ¿no? Estamos en la misma, da lo mismo absolutamente. Entonces no valoras lo que tienes. Y eso es esa ignorancia del sector dirigente, que no es nada más el sector político, que es un desastre, ¿no?, en América Latina, pero también esto en el sector empresario, que esa pequeñez, por más plata que hagan ellos, están pensando chiquito, porque están pensando nada más en ese lucro privado de esa corporación o de estar enganchados en una corporación multinacional que los apaña y los alberga, ¿no? Pero yo creo que el mundo está claro, una vez más, son los países que están avanzando más los que tienen claro el valor de la ciencia y la tecnología. Aún en estas condiciones actuales en las cuales la ciencia y la tecnología están colonizadas, en el sentido de que están instrumentalizadas para hacer ciertos fines y para llegar a ciertos fines y no a otros, ¿no? Aún en esas condiciones, que están disminuidas, creo yo, la ciencia y la tecnología en el ámbito también internacional, pero son mucho más claros de la utilidad que eso puede tener para ellos. En nuestros países creo que nuestra dirigencia, una vez más, falla en entender para qué la ciencia, ¿no? Y no tenemos a los miembros fundadores del pensamiento latinoamericano, ¿no?, a los Claro, claro. Herrera, los Sábato de esa época, bueno, no sé, o hay debilidades ya en la estructuración del mundo o agotamiento, pero creo que justamente tenemos que pensar para un mundo distinto, para un planeta que sí son mucho más chico y donde las interacciones son mucho más intensas, mucho más profundas entre los distintos países, sociedades, grupos humanos, como tú quieras llamarlos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a funcionar en soluciones globales, ¿no? Como un científico que se especializa en temas climáticos, está bien, pensará en el clima aquí o aquí o aquí, pero tiene todo el panorama internacional, ¿no? Y yo creo que eso ocurre en muchísimos ámbitos de la ciencia y la tecnología, que podemos producir soluciones amplias y soluciones chiquitas. Justamente esta multiplicidad de escalas también está funcionando, ¿no? Pero con una visión distinta de la que teníamos antes, que íbamos a hacer la carrera toda la vida en una institución, en una universidad, en un laboratorio, ¿no? Sí, claro. Hay algo interesante que es lo que planteaste del caso venezolano, de que la universidad va por un lado y la industria va por otro. Naturalmente que pasa lo mismo en el sector minero chileno, ¿no? Alguna vez hice alguna consultoría en el sector de la minería y, por ejemplo, gran parte de las grandes compañías, prácticamente todos los proveedores son extranjeros claro, o bien, digamos, del centro. Por ejemplo, la región de Antofagasta, que es la región minera de Chile por excelencia, prácticamente provee de servicios de todo tipo e insumos al mundo, digamos, minero en un porcentaje alrededor del 5% o algo por el estilo. Todo el resto se compra en Santiago o en el extranjero. Entonces ahí hay una situación muy compleja. Las agencias de investigación, por otro lado, en distintos países de América Latina, han tratado de forzar o de ayudar a que esta desconexión se rompa y por lo tanto se genere un diálogo entre la industria y la universidad, un diálogo fructífero que pareciera ser bastante más espontáneo en otros lugares del mundo. Pero fíjate que en estos días, meses, qué sé yo, he estado colaborando, compartiendo con un pequeño grupo de colegas venezolanos en estas circunstancias tan difíciles que atraviesa Venezuela, en una serie de webinars, en un proyecto en el cual participan la Universidad de los Andes de Bogotá y
el IDRC de Canadá y GDN, que es una ONG de la India, ¿no? Que participa en estos temas, que tiene que ver con la comunidad científica venezolana, es decir, cómo recomponer, cómo reconstituir una capacidad científica nacional que quedó por el suelo, ¿no? Se desmanteló completamente, se deshizo el país, así como se deshizo la economía y la sociedad. Y entonces, bueno, ahí también es interesante ver cómo nosotros hemos constatado, así en el grupo nuestro, nos tocó o propusimos trabajar sobre las capacidades en el área de salud y alimentos, un área absolutamente crítica, necesaria, que es lo que tienes que hacer primero. Bueno, hay que atender la salud y las capacidades de ingenierías relacionadas con la producción. Un aparato productivo liquidado, ¿no? Bueno, y fue muy interesante entrevistar no solamente a científicos e ingenieros, sino también a empresarios venezolanos. Y entonces tú empiezas a ver cómo de lo poco que queda, porque bueno, se ha reducido enormemente el parque industrial activo en Venezuela, pero cómo surge la inquietud y el interés por establecer vínculos, por trabajar juntos, por armar redes entre ese sector empresario y ese sector académico, ¿no? Que durante décadas tratamos, ya sea desde el gobierno o desde la universidad, de promover, ¿no? No resultaba, por esto que tú bien señalas, ¿no? Que ha sido difícil. Pero entonces, ¿será que tenemos que caer tan bajo como ha caído Venezuela? Claro, claro. Estas cosas se den, y que además a la Pareciera. larga, no sé, cuando el día que, en fin, resucite el país como tal, no sé si le van a caer todas las multinacionales del mundo y armar un proyectico rápido y salir adelante de otra forma, ¿no? Pero la idea de poder trabajar desde abajo, reconociendo cuáles son las necesidades del medio, en fin, qué tenemos, cómo podemos hacerlo, qué hacemos con estos hierros que nos quedan, ¿no? En las plantas que están sin ser utilizados, pero que podían recuperarse alguna de ellos. Bueno, todo eso lo están trabajando juntos, ya hay iniciativas que están surgiendo de empresas y empresarios y científicos e ingenieros que están en ese país, ¿no? Digo, en una situación catastrófica, pero ahí están, siempre hay esperanza entonces, Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, nosotros a lo mejor también tenemos esperanza porque estamos en una triple crisis, porque estamos en pandemia, tuvimos la crisis política más importante de los últimos 30 años y además ahora estamos en una crisis económica. Entonces, quizás es el momento de hacer esa... Yo creo que es una situación, por eso digo, bastante generalizada en América Latina, porque Sí, yo veo lo que pasa en Argentina también, es de claro. horrible. Y lo que pasa en Colombia, y lo que pasa en Ecuador, y en Perú, y en todas partes, Sí, ¿no? sí. Entonces, es una época difícil, negra, pero también es una oportunidad de cambio profundo de nuestras sociedades, ¿no? Y Sí, de porque es organización. cuestión de precisamente volcar la voluntad hacia ese vínculo para que entonces aprovechemos entre todos las capacidades de todos también, para hacer sinergia y para salir adelante. Bueno, ha sido una conversación maravillosa, Eve. Te agradezco mucho. No sé si quieres a lo mejor dar unas últimas palabras, decir algo, no sé si consejo, porque los jóvenes, ¿no es cierto? Como también nosotros fuimos jóvenes, a veces no escuchamos las cosas que tenemos que escuchar, pero de todas maneras, eh, No, yo creo que los jóvenes están condenados también a cometer errores, ¿no? Pero que sean sus propios errores y no los de sus mayores o lo de los vecinos o lo de otros que vienen de afuera, ¿no? Que se animen, que experimenten, que se atrevan, que sean osados, que sigan buscando. Hay una fuerza muy grande en ese movimiento estudiantil chileno, ¿no? Entonces, lo importante es hacerlo con honestidad y con sinceridad, ¿no? Insisto, el mundo que les toca vivir a ellos y a los más chiquitos que vienen ahora más atrás, es muy difícil, va a ser muy difícil. Las próximas décadas van a ser sumamente difíciles a nivel planetario, pero es una oportunidad más para avanzar
en esta noción tan humana y que nos cuesta tanto a todos realizar, que es la de convivencia, podamos convivir todos en armonía, en paz y con solidaridad, ¿no? Yo creo, lo que les pido a los jóvenes es eso, ¿no? Que sean solidarios y responsables. No Bueno, con responsabilidad. Bueno, Jorge, un gusto, ¿eh? igualmente. Muchas gracias. Bueno, muy bien.